Hola amigos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase virtual programada para hoy. Estamos ya en los últimos días del interciclo marzo 2018. El tema de hoy para el análisis correspondiente es estrategias cognitivas. El tema un poco vamos a tratar de articular con lo que es la didáctica de la comprensión lectora. Eso estábamos analizando en las clases anteriores, pero necesitamos un poco profundizar ya el desenlace como tal dentro de lo que es la comprensión lectora. En este sentido, cuando nosotros hablamos de comprensión de la lectura, hay que tomar en cuenta que estas estrategias didácticas están enfocadas, direccionadas a la comprensión semántica, sobre todo en el tratar de entender el significado de las palabras, frases y oraciones. Un poco no nos interesa la parte literal. La parte literal es únicamente, se puede decir, una cuestión informativa. Cuando hablamos de estrategias cognitivas, queremos ir más allá. La comprensión semántica está por encima de la literal. En base a eso, queremos un poco profundizar, adentrar al discurso textual, con el propósito de establecer, elaborar una serie de inferencias sobre la base de lo implícito en él y comprobarlas o rechazarlas, elaborar anticipaciones y otras acciones. Esto es lo que conlleva cuando nosotros hablamos de estrategias cognitivas. Considerando que estas estrategias siempre están encaminadas a crear ese tipo de habilidades para nosotros poder interferir, interactuar, poder interrelacionar lo que es el texto de una determinada obra. En este sentido, como los dice en este caso los autores, tanto Morales 91 como Milian en el 2010, página 127, existen varios tipos de estrategias cognitivas y metacognitivas. Las estrategias cognitivas vienen a constituirse en estrategias mentales que facilitan el procesamiento de la información contenida en los textos escritos. Estas actividades de la comprensión de la lectura se internaliza para poder transformar informaciones, para poder relacionar estas informaciones, para poder recordar las informaciones y esto a su vez retener y transferir a nuevas situaciones. Ese es el objetivo en sí de la comprensión. No únicamente como una información, sino esto hay que tratar de transformar, recordar, retener, transferir a nuevas situaciones. Las estrategias cognitivas más comunes se presentan a continuación. Vamos a ver cuáles son esas. La primera, para inferir. La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto del texto, tomando en cuenta su significado. Cuando nosotros vamos mucho más allá de lo que está expresado, sobre lo que está escrito literalmente o lo que se ha escuchado o lo que miramos de un film, en lo que está en un cuadro de imágenes, sí, inferir tratamos de dar a conocer mucho más de lo que entre líneas nos dice. Yo no puedo ver, por ejemplo, en una lectura de imágenes, si yo veo a un árbol frondoso, esa imagen tiene que tratar de transmitir mucho más allá. O sea, yo no puedo decir únicamente, es un árbol con hojas. De acuerdo a su estructura, a su ilustración, yo puedo tratar de inferir mucho más allá de lo que me dice esa imagen. De la misma forma, si yo tengo un texto escrito, una frase, esa frase nosotros no la expresamos literalmente, sino tratamos de interpretar mucho más allá de lo que dice
el mensaje literal. Entonces, hacia eso es lo que nosotros queremos cuando decimos inferir. Tratamos de ir mucho más allá. Inclusive, con la inferencia damos muchos significados con respecto a un término nuevo. Para predecir, es otra de las estrategias cognitivas. Para predecir, la predicción, más que una habilidad, es una actitud de lectura. Es un estar activo y adelantarse a lo que dicen las palabras. Esto en los niños pasa muchísimo cuando ellos están mirando un film, ¿sí? Antes de que ya pase, él predice, trata de anticipar a lo que puede pasar. Esos hechos hacen o son más bien habilidades de la comprensión lectora para poder estar muy claro en lo que nosotros queremos desarrollar. Estas estrategias cognitivas permiten inclusive adelantarse a lo que el texto como tal está enunciando. Por eso nosotros hablamos de que cuando hablamos de estrategias cognitivas es activar los conocimientos previos del lector y luego confirmarlos o rechazarlos. Entonces, cuando el estudiante predice y una vez finalizado la obra, una vez leído, una vez visto el film, él se va a dar cuenta de lo que él dijo, se confirmó o rechazó. Aquí un poco inclusive podemos tratar de dar a conocer, de acuerdo a los escenarios, a los personajes, poder inclusive dar una cierta apreciación de este texto, de esta lectura. Para predecir, entonces no se olviden. El uno era inferir, ahora vamos a predecir. La otra, en cambio, para preguntar. La estrategia de interrogación permite generar procesos de pensamiento y reflexionar sobre ellos. En el proceso mismo de lo que es comprensión lectora, siempre va a aparecer las preguntas. O sea, nosotros nos hacemos preguntas, tratamos de un poco de dar paso a la interrogación. Esta interrogación genera procesos de pensamiento en el que usted permite reflexionar, permite interrelacionar con experiencias previas, con lo que dice el texto, la realidad. Inclusive ya damos nuestros juicios y los valores. Miren, con la estrategia del preguntar. Terminemos también para procesar la información. Para procesar la información engloba diversas actividades que demandan la atención del lector hacia el texto, con el único propósito de precisar el significado de la información contenida en un escrito. Además de eso, nosotros podemos incorporar a nuevos esquemas de informaciones adquiridas, hasta que inclusive usted esté en la capacidad de interpretar en base a situaciones de coherencia. En la actualidad tenemos muchos textos, muchos libros que dan paso a la interpretación. Y esta interpretación genera procesos cognitivos. Un poco, no por tratar de, no sé, a lo mejor vayan a pensar que estoy en contra de una y a favor de otra. Por ejemplo, en la religión, nosotros manejamos muchísimo la Biblia. La Biblia tiene cantidad de texto, cantidad de información, que en muchos de los casos son interpretaciones. Y el conjunto de interpretaciones ha hecho que haya una serie de sectas religiosas. Unos estén a favor, otros estén en contra. Pero estas interpretaciones, cuando uno interpreta, está dando paso a lo que es la estrategia cognitiva. Eso es lo interesante. O sea, más allá de lo que nosotros vayamos a ver que la una religión es la correcta y la otra incorrecta. Pero estas interpretaciones lo que hace es tratar de generar procesos cognitivos. Y los procesos cognitivos bien desarrollados lo que hace es, sí, crear su propia interpretación, sus propios juicios de valores y tratar de estar claros en lo que dice un determinado texto. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos, inclusive cuando hablamos de procesar la información. En este sentido, la estrategia queda determinada por la focalización. ¿Qué
¿Qué es la focalización? Determinar la intencionalidad del autor, comprobar hipótesis, buscar respuestas ante preguntas que llevan a la reflexión. ¿Qué es la integración? Fusionar en una sola interpretación las interpretaciones parciales que se han realizado. ¿Y qué es la verificación? Rechazar o comprobar las interpretaciones dadas en el texto. Entonces, esto hacemos en el proceso de la información. Ahora, para resolver problemas en el procesamiento de la información. En este caso se puede emplear estrategias generales y estrategias específicas. ¿Cuáles son las estrategias generales? El releer, continuar leyendo, parafrasear, generar imágenes mentales o metáforas. Esto nos va a permitir resolver problemas comunes en la comprensión de la lectura. En cambio, las estrategias específicas es la que trata de inferir significados por el contexto, determinar las informaciones relevantes, identificar los antecedentes de las palabras para poder resolver problemas concretos de comprensión. Entonces, miren, cuán importantes son las estrategias cognitivas que nosotros la podemos aplicar. Y por último, un poco para finalizar con las estrategias cognitivas, para regular el proceso de comprensión de la lectura se refiere a las actividades de uso intencional de las habilidades del lector, que llevan a autorregular su propio proceso de comprensión de la lectura. En esto nosotros podemos realizar actividades de autosupervisión, autocomprensión, autoajuste en el uso de estrategias. Ahora, si nosotros queremos ya desarrollar o llevar a la práctica, por favor, debemos estar muy claros de que sin nuestro material propicio no la podemos aplicar. Sean estas de carácter formativo, ilustrativo o recreacional los textos, tenemos que hacerlo, sí, con todos estos pasos. Los procesos cognitivos lo que conlleva es a tratar de ir más allá de lo que nosotros vemos entre líneas. Lo que queremos es dar significado a lo que nos dice las frases, las oraciones, sean estos, ya les digo, de imágenes, sean de textos, sean inclusive de gráficos, pero nosotros queremos tratar de inferir. Todo proceso que nosotros la realicemos a través de la comprensión lectora, estamos dando paso a lo que son los desarrollos cognitivos. Bien, estimados estudiantes, esto es lo que quería explicarles para un poco dejar claro. No se olviden las tareas a realizar. Está ya el estado del arte, estrategias cognitivas que tienen que realizar la tarea de hoy. El día de mañana vamos a revisar asimismo lo que son las estrategias metacognitivas. Entonces, un poco para ir finalizando con la didáctica de la comprensión lectora. Hasta el día de mañana vamos a finalizar la clase del YouTube hasta hoy. Buenas tardes, estimados estudiantes. Hasta el día de mañana.